en algún momento de nuestra infancia soñamos con ser algo. ¿Quiénes de ustedes han cumplido ese sueño o lo están cumpliendo? Yo tengo la fortuna de haberlo cumplido. Durante muchos años me dediqué al periodismo. Influido tal vez por Tintín, Clark Kent o Peter Parker, mi sueño desde niño fue trabajar en una casa editorial. Y lo logré durante muchos años. Hoy tengo la fortuna de que ese sueño, tal vez muy inocente, se fue convirtiendo en una realidad con el paso del tiempo y gracias a la universidad. Bienvenidos, bienvenidas a la Facultad de Filosofía y Letras. Estamos en el Cineclub. Quiero agradecer a la Secretaría de Cultura, a los organizadores del Festival de Arte Nuevo, a la secretaria Concepción Landa, a Gaby de la Cruz por la invitación y por seguir participando en el FAN, que a pesar de la pandemia, nada nos detiene. Hoy, en mi charla, hablaré acerca de periodismo y de violencia. Quisiera iniciar con un par de citas de aquellos que me han influido y aquellos que han generado alguna huella en mi pensamiento y en la vida académica que llevo aquí en la universidad. El primero de ellos es Neil Postman. Neil Postman, este sociólogo canadiense que nos llevó de la mano y nos llevó a crear y a sentirnos conscientes de que los medios de comunicación tenían que tener una cultura más ecológica. Y más ecológica en un universo de poder convivir de una mejor manera. Neil Postman nos dice: no vemos la realidad como es, sino como son nuestros lenguajes. Y nuestros lenguajes son nuestros medios de comunicación. Nuestros medios de comunicación son nuestras metáforas. Nuestras metáforas crean el contenido de nuestra cultura. Entonces, los medios crean el contenido en el que vivimos y la construcción la hacemos entre todos. La comunicación es parte importante de nuestras vidas. Somos lo que vemos, lo que hacemos, lo que comemos, lo que dejamos de hacer. Y también somos los medios que consumimos. En este sentido, Manuel Castells, sociólogo catalán, creador de la trilogía La Era de la Información, que causó tanto revuelo entre comunicadores, informadores y sociólogos, nos dice: las culturas están hechas de procesos de comunicación y todas las formas de comunicación se basan en la producción y el consumo de signos. Al final somos seres que consumimos signos constantemente. Esos signos que consumimos constantemente crean la civilización y crean la cultura en que vivimos. Somos lo que pensamos, como ya había dicho, lo que comemos, somos lo que hacemos y también somos los medios de información que consumimos para construir el mundo en que vivimos. Para entender mejor nuestra realidad, es necesario entender los medios por los cuales construimos nuestra realidad. Y ese es principalmente el objetivo de esta charla, que al final podamos comprender un poco mejor los medios de comunicación y el porqué de su comportamiento, la violencia y el sensacionalismo y las tecnologías de la información. Entender esto es de vital importancia para poder tener una buena dieta mediática. No solamente una dieta en la alimentación, no solamente un ejercicio físico. También se alimenta el cerebro. Y el cerebro lo alimentamos obviamente con los medios de comunicación que estamos consumiendo. Pero antes, y primero que nada, antes que los medios, primero es el lenguaje, o primero fue el lenguaje. En la gráfica tenemos una fotografía de las primeras escrituras cuneiformes que se crearon en la antigua Mesopotamia con los sumerios. Y esta necesidad del ser humano por comunicar, por pasar de la aldea y de lo gregario a la comunicación, nos dio la capacidad de sobrevivir como especie. Hay que recordar que el ser humano es tal vez el mamífero
más débil y con más vulnerabilidad, por decirlo de alguna manera, en la especie de este planeta. Hay animales como los caballos que al momento de nacer salen caminando. Las aves a las pocas semanas vuelan, y así cada uno de los mamíferos. El ser humano no. El ser humano tarda poco más, poco menos, dependiendo de las habilidades, pero un ser humano en promedio empieza a caminar casi al año de nacido. La alimentación es responsabilidad de los integrantes de la familia. Si no tenemos los mimos y los cuidados suficientes, el ser humano hubiera perecido. Pero ¿qué pasa con el lenguaje? El lenguaje nos permite generar precisamente eso: comunión, unión, comunicación. ¿Se fijan en la unión y la fuerza de las palabras? ¿Cómo transmiten eso? Entonces, es innegable el sentido de la comunicación, de cómo fortaleció lo que es una civilización para bien y para mal, y para crear todo lo que ahora vivimos. Hay un libro muy interesante de Jorge Volpi que se llama Leer la mente, se lo recomiendo ampliamente. En ese libro Volpi nos hace un ensayo anotado, documentado con grandes científicos, grandes teorías científicas, neurológicas y de la mente, donde nos dice que la memoria, la capacidad de abstracción y, aún más importante, la capacidad de imaginación nos ayudó como una herramienta para sobrevivir. Hay que pensar, y en este ir y venir con la mente, que el cerebro, si lo piensa, muchas veces es realidad para nosotros. Imaginemos una película, como en el Cineclub, que ahorita estamos en la Facultad de Filosofía y Letras. Venimos, vemos una película, sabemos que es una ficción, a menos que sea un documental, pero sabemos que es una ficción, y sin embargo nos hemos llegado a meter tanto en la trama que podemos llegar a sentir tristeza, ira, odio, impotencia cuando vemos esa película y sabemos que es una ficción. Pero ¿por qué sentimos todas esas emociones que son reales al momento de ver algo que sabemos que no es real? Porque el cerebro lo crea y tenemos miles de datos, millones de datos en nuestras células, en nuestro organismo, que despiertan ese tipo de emociones. En el libro de Volpi hace un recorrido por innumerables ensayos científicos, y en uno de ellos un científico experimentaba con monos, que es de alguna manera la especie más cercana que tenemos con nosotros, son familiares directos. Y ahí se descubrieron lo que eran las células espejo. Las células espejo nos permiten tener empatía con situaciones que a lo mejor no hemos experimentado, y esas células espejo nos permiten y nos dan herramientas para poder imaginar. Y muchos pudieran pensar, bueno, entonces, ¿de qué sirve imaginar? Bueno, Volpi tiene la teoría en este libro de que imaginar nos ayudó a sobrevivir. ¿Por qué? Porque podíamos imaginar escenarios posibles que aún no estaban ocurriendo y que van heredados por muchas civilizaciones atrás. Imagínense aquellos cavernícolas que tenían miedo de salir de la cueva y que para ellos eran, como ya dije anteriormente, una especie completamente débil. No tenían garras como lo tenían a lo mejor los tigres, sus incisivos, sus colmillos no estaban tan desarrollados como lo de los lobos o algunos otros animales predadores a los que se enfrentaban. Entonces, ¿ellos qué tuvieron que desarrollar? Tuvieron que desarrollar el cerebro, la capacidad de imaginación y la capacidad de abstracción para imaginarse escenarios que todavía no estaban expuestos y que de alguna manera ellos podían prever. Hay que recordar que el cerebro es una gran máquina del tiempo. Si bien sabemos que otras especies como los delfines o los pájaros o algunos otros mamíferos se comunican, no hay evidencia de que tengan una comunicación con una capacidad de abstracción tan grande como la tiene el ser humano. Tenemos una gran máquina del tiempo en nuestra cabeza, en nuestro cerebro.
¿A poco no? Imagínense, nos vamos y nos angustiamos por cosas que todavía no suceden. Y vivimos en el pasado creando culpas o sintiendo culpas de cosas que ya pasaron. Sin, esto nos deja claro que tenemos una gran máquina del tiempo en nuestro cerebro. Y ninguna otra especie hasta el momento la ha tenido o hay evidencia de que la tenga. Entonces, tenemos una máquina del tiempo, tenemos la capacidad de abstracción, tenemos la capacidad de imaginación, y esto crea condiciones inimaginables para poder comunicarnos de muchas y diferentes maneras. Hay un texto de Mario Vargas Llosa que se llama Contar historias. Es un ensayo que se publicó por inicios del año 2000 en la revista Letras Libres. Ahí Mario Vargas Llosa nos lleva a un relato increíblemente dramático, como es el escritor peruano, pero también apoyado bajo argumentos antropológicos, donde nos dice y nos lleva a ese momento donde esa bestia, ese animal, que todavía no era ser humano, pero estaba dejando de ser bestia, se reunía todas las noches frente a una fogata y frente a muchos del clan para contar historias, para decir qué había pasado en aquella trampa que ellos salían a cazar, y donde esperaban un mono o un ciervo y había caído un tigre de dientes de sable. Y había sido el caos, y había sido la locura. Y ese contador de historias tenía la capacidad de llevar a todo el clan a emociones de común unión, de comunicación. Emociones de miedo, emociones de ira o emociones gregarias que generaran en el clan aquella unión para poder sobrevivir. Esa es la capacidad de comunicación que tiene el ser humano. Desde tiempos inmemorables tenemos esa necesidad por comunicar. Desde aquellos que pintaron cuevas en una pintura rupestre, la imagen es de una pintura rupestre de una cueva en Francia que fue sellada biológicamente, y el espacio, la atmósfera, se congeló como aquella en época, en la prehistoria. Por eso los frescos son tan vívidos y por eso la pintura es tan, parece que está recién pintada, pero tiene miles de años de antigüedad. Entonces, tenían esa necesidad de comunicar, a pesar de que tenían que sobrevivir, a pesar de que tenían predadores tras de ellos, surgía en el ser humano esa necesidad de comunicar, como decía Castells, de consumir signos. Tan es así que volteaban a las estrellas y encontraban figuras, la Osa Mayor, Orión, etcétera. Y de ahí pasamos a mandar mensajes fuera de esta órbita en sondas espaciales. Entonces vemos que comunicar es una necesidad del ser humano. Lo único que van a cambiar son las plataformas. Desde pergaminos, pirámides, periódicos, tabletas, computadoras, sondas espaciales, señales de humo, telegramas. Todo, al final de cuentas, comunica. Pero basta de antropología e historia. Vamos a hablar, ahora sí, de los medios de comunicación. Y de alguna manera contextualicé el lenguaje porque es la materia prima de los medios de comunicación. Este alfabeto que se creó con Gutenberg, claro que hay antecedentes. George Well, en su libro El periódico, nos da antecedentes de que hubo ediciones periodísticas, por decirlo de alguna manera, entre los romanos. Pero les faltaba principalmente el factor de periodicidad, y de ahí que no fuera considerado por algunos académicos como ediciones periodísticas. También está el antecedente de que la escritura nació antes en China, pero la dificultad de tantos caracteres hizo difícil la masificación. Es hasta mucho tiempo después, en Alemania, cuando Gutenberg crea la imprenta, que este elemento fantástico que es la escritura, que es el lenguaje,
nos lleva a la masificación del mensaje y ahí empieza el camino hacia los medios de comunicación. Las primeras ediciones periodísticas eran anuarios, básicamente se compilaban noticias y salían anuarios y obviamente surgieron en los países de mayor antigüedad en Europa, ¿no? París, Francia, Inglaterra, Alemania, después en Estados Unidos, en el Nuevo Mundo. Pero la primera edición o la primera gaceta que se consideró como ícono y símbolo del periodismo en ese sentido fue la Gazette en el siglo XVII. Théophile Renaud creó la Gazette. Empezó como un anuario donde tenía principalmente noticias nacionales que no eran de la región precisamente y las salpicaba con algunas noticias locales, pero ya también tenía el elemento de la publicidad. En ese entonces la Gaceta de este médico protestante francés tuvo tanto éxito que se convirtió en semanario y después creó esta cuestión de periodicidad para poder publicarse cada semana constantemente. El Richelieu, en esa época detentaba el poder en Francia y se dio claramente cuenta que era un gran instrumento para influir en la opinión pública. Y ahí empezó a cambiar completamente la historia. Y ya podemos finalizar la transmisión. No se crean, no. Genera el piso para cambiar y para pensar cómo va influyendo y va cambiando la información. Y en este sentido, quisiera traer a otro de los grandes periodistas a nivel mundial, este periodista polaco, Richard Kapuściński, considerado por muchos como el mejor periodista del mundo. Kapuściński nos dice: cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Y esto lo ligo con lo anterior, ¿se fijan? Y estamos cruzando muchísimos años, desde la Gaceta en Francia hasta ahora que dice Kapuściński, que cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Pero no dejó de ser importante de tajo. Durante mucho tiempo el rigor y la veracidad, el contraste de fuentes fue muy importante. Pero poco a poco el negocio fue tomando espacio para desplazar lo importante, la verdad, por aquello que sea interesante. Y esto nos adentra y nos profundiza. Ahora vamos a ver lo que eran los medios en esa época dorada, por decirlo de alguna manera, con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Con sus blancos, sus negros y sus tonalidades de grises. ¿Qué eran los medios? Claro, eran una arma para la lucha política, así lo instrumentó el Richelieu con la Gaceta en Francia, y por lo mismo eran elementos para la defensa de las ideologías. Aquellos que se den una navegación en la manera en que comunicaban los nazis en el Tercer Reich, podrán ver cómo la propaganda y la comunicación utilizaban las últimas técnicas para poder influir en las masas y para poder gobernar, porque a final de cuentas, como dicen por ahí, comunicar es gobernar, y no están muy alejados de esta frase. También era una herramienta para interpretar y acercar la realidad. Era cuando en ese entonces sí se buscaba un poco más la realidad. Y hablemos un poco de realidad. Yo a todos mis alumnos en periodismo les digo que retratar la realidad es difícil, pero es como aquella utopía que tenemos y que tenemos que seguir buscando y persiguiendo y que tal vez nunca alcancemos, pero buscar la realidad en ese sentido debe ser o debería ser uno de los objetivos de los periodistas. Recuerdo que algunos de mis maestros, sobre todo cuando salí de la universidad y entré a la casa de redacción, es otro tipo de escuela, lo teórico práctico, y ya en la vida real una redacción es otra universidad y uno nunca deja de aprender. Me decían mis maestros, es que imagínate, sucede un choque y tú estás parado en un lugar
Y si otra persona está parado en el lugar diametralmente opuesto, va a tener otro punto de vista y a lo mejor va a haber cosas que tú no viste. Entonces van a ser realidades diferentes. Pero nos perdemos y decimos, bueno, entonces, ¿qué demonios es la realidad? Bueno, para eso hay una cuestión deontológica, una cuestión donde podemos checar ciertos puntos y al final de cuentas lo que vamos a buscar es una realidad periodística, no una realidad filosófica, porque hacerlo pues sería otro campo y otro ramo, aunque no nos vendría nada mal un poco de filosofía en todas las profesiones. Entonces, la realidad puede llegar a ser subjetiva y yo pienso que al final de cuentas somos sujetos, no somos objetos. Vamos a tener filias, vamos a tener fobias, vamos a escribir dependiendo de aquello que fue construyéndonos como seres humanos, pero al final de cuentas, si llegamos a aplicar un código ético o deontológico para ser congruentes, siempre vamos a buscar o a tratar de encontrar la verdad o la realidad, al menos la realidad periodística. ¿Qué es esa? ¿Cuál es la realidad periodística? Aquella que se puede comprobar, aquella que contrasta fuentes, aquella que contextualiza. Y pudiera parecer muy simple esto que digo, pero hoy en día, en la época de la información, eso cada vez es más escaso. Ahora no contrastamos, no tenemos fuentes y podemos decir, o se pueden decir, una sarta de mentiras y no pasa nada, no hay consecuencias, a nadie le importa, tristemente. Eso es lo que tratamos de cambiar en esta generación o en esta formación de profesionales del periodismo y de la comunicación, al menos en la universidad. Pero volvamos y retomemos, ¿qué son los medios? ¿Qué son los medios? ¿Qué eran los medios? Y ahora, ¿qué son los medios? Los medios se han convertido en multinacionales de la información. Y cada vez se concentra los medios en más pocas manos. Las agencias noticiosas, AFP, Reuters, CNN, cada vez se concentran en monopolios muy fuertes, a pesar de que el Internet ha dispersado de alguna manera las audiencias. Los grandes medios siguen siendo, concentrándose en una persona. Lo vemos con Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg tiene Facebook, se le antoja comprar Instagram y compra Instagram, y si surgiera algún otro medio que pudiera hacerle ruido, lo va a comprar. ¿Por qué? Porque tiene el poder económico. ¿Por qué? Porque son multinacionales de la información. También el mercado apuesta por la audiencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, audiencia es dinero. Cuando antes se apostaba por buscar cierta verdad, ahora se apuesta a buscar audiencias, a buscar clics, a buscar entradas, y se hace cualquier cosa, aunque no sea ética, para buscar esa audiencia. Cuanta más audiencia, más valor tiene la noticia, ¿se fijan? Cuando debería ser al revés. No, en cuanto más verdadera sea tu información, pues debería ser tener más valor la noticia, no. Pero aquí es, en cuanto sea más viral, no importa si es verdad o si es mentira, la noticia va a tener más valor. Y cada vez menos manos manejan la información internacional. Esta es una tendencia y volvemos a lo mismo, y perdón por ser tan reiterativo, pero los grandes capitales concentran las grandes agencias de información. ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles son los intereses de los medios? Obviamente, obtener beneficios económicos. Es un negocio. Yo he platicado con directivos, he platicado con dueños, o por lo menos no he tenido la oportunidad de escucharlos de viva voz, y al final de cuentas dicen, mira Armando, esto es un negocio, y yo no podría pagar los sueldos si no entra dinero. Entonces, uno de los objetivos es obtener beneficios económicos, que es realmente algo justo, pero hasta dónde llegar para obtener esos beneficios económicos, ahí es donde tenemos que poner el dedo en la llaga. Tener relaciones comerciales y financieras va de la mano con obtener beneficios económicos. Lograr presencia ideológica en la sociedad. ¿Qué significa esto? Ser de alguna manera factor de influencia en la opinión pública. Esto viene desde la Gazette en el siglo XVII en Francia. Buscar la influencia en la opinión pública.
Maquiavelo lo hice perfectamente en el Príncipe, ¿no? Persuadir a la sociedad con su ideología, abiertamente, buscan la persuasión. Ofrecer noticias teniendo como referente la actualidad y la audiencia. Vamos a darle a la gente aquello que pida la gente. Entonces, eso es de alguna manera una rápida radiografía de cuáles son los intereses de los medios de comunicación en general. ¿Y cuáles son las prioridades informativas? Nos preguntaremos. Pues obviamente, en este sentido, factores económicos y comerciales, consecuencia para los intereses nacionales, qué tanto yo puedo influir en la agenda pública local y nacional, a cuánta gente afecto, entre más gente mejor, y a qué gente afecto, porque también puedo lanzar dardos o tiros de precisión para afectar, por ejemplo, al llamado círculo rojo, que es el que toma las decisiones en los gobiernos, o al círculo verde, que es, por ejemplo, a lo que se enfoca ahora que están de moda tanto las elecciones con Donald Trump, se enfoca a la gente, al pueblo, a los populismos, y eso lo vemos tanto de izquierda como de derecha. Entonces, podemos buscar públicos objetivos, pero para generar ciertas consecuencias políticas para el medio de comunicación o para la agenda que tiene ese medio de comunicación. Pero al final de cuentas, sigue vigente ese principio de la antigua Grecia, ese principio aristotélico. Yo busco decir algo a alguien por un medio para influir en esa persona. Lo dijo Aristóteles hace muchísimo tiempo y sigue vigente ese modelo aristotélico. ¿Por qué? Pero nos preguntamos, ¿por qué no reflejan acontecimientos de profundidad y o pluralidad estos medios? Bueno, ya habíamos visto el antecedente porque tenemos fuentes muy limitadas. A pesar de que tengamos una variedad, el poder se sigue concentrando en unos cuantos. Y lo vemos con Disney, ¿no? Que Disney ya se ha convertido en un monopolio de la información. Vaya, creo que ya hasta compraron a los Simpson. Tendríamos que checar ese dato, pero Disney se ha convertido en un gran monopolio de información. Tienen hasta Star Wars en consumos de información. Entonces todo se está concentrando, a pesar de que tengamos diferentes caretas, el titeretero al final de cuentas viene siendo el mismo. También, ¿por qué? Porque generan también una corriente simpática de los medios guía. ¿Qué queremos decir con estos medios guía? Pues que vamos a decir algo que no te incomode, algo que sea agradable, algo que tal vez no te lleve mucho a la reflexión, algo que apele mucho a cómo te sientas y que vaya fluyendo la información en un afán de consumo y consumismo. Y el cambio de papel de informadores por líderes políticos. Ahora los medios de comunicación han ido evolucionando en esta línea del tiempo y han pasado de ser informadores a líderes políticos. Y esto, bueno, de alguna manera ha desestimado o ha desvirtuado la esencia misma de la empresa de comunicación. ¿Cuáles son las condiciones de los medios, por lo menos de grandes medios corporativos? Tienen una infraestructura adecuada, instalaciones, tecnología, personal humano, etcétera. Tienen una red de corresponsales adecuada. Esa red se va construyendo precisamente por estas cadenas económicas. Tiene una capacidad económica y de decisión política, enviados especiales o freelance, y tiene una competencia excesiva entre medios y entre secciones. Y esta competencia excesiva se vino a palpar aún más cuando llegó el Internet. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Qué se ha perdido en este camino, en esta historia que estoy tratando de hacer, tal vez con unos saltos temporales muy grandes, pero para generar ese panorama, para comprender un poco más los medios? ¿Qué se ha perdido? Y lo he dicho entre líneas a lo largo de esta charla, a lo largo de esta plática. Se ha perdido la capacidad de acercarnos a la realidad. ¿Por qué?
¿Por qué ya no se contrasta? Porque buscamos lo inmediato, porque no tenemos esa capacidad para contextualizar la información. Se ha perdido el rigor y se ha perdido distinguir entre la verdad y la mentira. Ya lo mencionaba hace poco. Nosotros hemos tenido la fortuna de que aquí en la Facultad de Filosofía y Letras nos ha visitado el referente deontológico y ético Javier Darío Restrepo, con quien tuvimos una amistad profunda, y él tuvo siempre un cariño y de alguna manera muchas consideraciones con los maestros y los estudiantes de la facultad y de la universidad. Y él nos decía esto: caemos en una era de la posverdad. Ya no importa si es verdad, lo que importa es que me den like en la página. Y ¿qué se ha perdido? La suficiencia para estar informados o informadas. Ahora hay una gran desinformación. Y lo vemos ahora con la pandemia, ¿eh? Lamentablemente varios compañeros de prensa se han exhibido en las conferencias del doctor Gatell, porque hay mucha desinformación, inclusive dentro del ramo de los que supone que deberíamos de estar informados. Y hay muchos rumores que no voy a repetir aquí, porque no se han comprobado de alguna manera científicamente, pero en esta pandemia ha sido un caldo de cultivo impresionante para, tener una suficiencia o una insuficiencia de estar informados. No estamos informados como deberíamos. Pero ¿por qué podemos tener desinformación? Perdón. Las noticias no están contrastadas, que es lo que les decía. Yo cuando digo algo de alguien, la básica, el manual de periodismo, cuando va el reportero a cubrir una nota y esa persona, esa fuente de información, dice algo de factor de interés de otra persona, el manual de información te dice: consulta la otra parte y ve su versión y contrastemos. Eso yo lo vi durante muchas ocasiones, lo viví durante muchísimas ocasiones en la sala de redacción, sobre todo cuando cubríamos información política. Ahí agradezco la oportunidad que me dio el doctor Contreras para colaborar durante muchísimos años. Y lo primero que me decía cuando traía una declaración de un político que a lo mejor atacaba a otro, me decía: hay que buscar la contraparte y hay que ponerla en el mismo tamaño, con la misma fuente, con la misma tipografía y de preferencia del mismo espacio. ¿Para qué? Para generar estos contrastes. Pero hoy en día ya no hay contrastes, ya no se busca a la contraparte, ya no hay contextualizaciones. Entonces, por lo tanto, son incompletas, tienen un sesgo político tan fuerte que las convierten en panfletos. Por ahí hay un dicho, ¿no? Para escribir acerca del poder hay que acercarse, obviamente, para estar cerca, pero escribir lejos de él lo más que podamos, para tratar de ser lo más objetivos. ¿Por qué? Porque también son informaciones falsas. ¿Y qué pasa ahora, sobre todo con los periódicos digitales? Yo publico algo falso, difamo, como dicen, difama que algo se quedará, y si es falso, después lo bajo. Y no pasa nada. Ojo, no estoy diciendo que hay que tener una censura. Aquí lo que falta mucho es una educación de la misma gente que genera los mensajes informativos para tener una autorregulación ética y moral para poder transmitir información, porque al final de cuentas la información es un derecho humano y la información es un bien público. Y no se especifica su origen ni su temporalidad. Normalmente esto pasa mucho en los periódicos digitales, pero entremos al terreno de lo que es el sensacionalismo. El sensacionalismo obedece, si se fijan, como dice Alex Grigelmo en su libro La seducción de las palabras, cada palabra tiene un San Benito. El San Benito es lo que colgaban a los que estaban juzgados por la Inquisición y venían el pecado que habían cometido para ser juzgados. Entonces, cada palabra tiene una carga semántica, una carga cultural detrás de ella, que debemos de ser muy cuidadosos al utilizarlas. Entonces, el sensacionalismo obedece a los sentidos, los 5 sentidos, a las sensaciones, aquello que yo pueda sentir en el estómago, aquello que me pueda erizar la piel, pero no obedece o no apela al análisis, apela a las emociones
más que al análisis. Y ahí es donde corremos grandes riesgos. Es verdad, hay que utilizar técnicas para enganchar. Yo mismo lo hice hoy. Empecé con un arranque humano, como lo que llaman en el periodismo, contando una historia verdadera desde mi particularidad para tratar de engancharlos a ustedes. Pero, ojo, no todo puede ser sensacionalista o no todo puede apelar a las emociones. Tenemos que apelar también al sentido crítico y al análisis. El sensacionalismo nace con William Randolph Hearst. William Randolph Hearst fue el dueño de la cadena periodística más grande de Estados Unidos. Y hay muchas historias alrededor de él. Hay muchas leyendas, hay muchos rumores. La película de Orson Welles, El Ciudadano Kane, está inspirada en William Randolph Hearst como el gran magnate de la comunicación, que no le importó inclusive crear una guerra de ficción para llevar a Estados Unidos a una guerra mundial. Se fijan, puros intereses económicos. Entonces, William Randolph Hearst tenía, de por sí le gustaba en sus páginas marcar todo con sensacionalismo, marcar todo con esas emociones que despertaran al miedo, a la ira, al consumo. Él tenía una historieta, que es la que vemos aquí en pantalla, que se llamaba The Yellow Kid. The Yellow Kid, esa historieta, se enfocaba a esparcir rumores. Era como el Deforma de hoy en día. Pero la gente se los creía. Bueno, creo que eso no ha cambiado mucho. Hoy siguen creyendo que el Deforma es una fuente fidedigna o de confianza. Entonces, ese sensacionalismo generaba altas ventas. Por ahí decían, hay dos cosas que venden, el sexo y la violencia. Y es verdad, en algún momento cuando llegué a tomar cursos de capacitación o cuando llegué a contrastar los números de los ejemplares que se vendían cuando teníamos una nota de violencia en la portada, era cuando más se vendía. ¿Por qué? Porque uno de los factores de interés periodístico es el conflicto, es la guerra. Pero por lo mismo, ahí se pueden violentar muchos de los derechos humanos. Ahí la responsabilidad de educarnos a los que generamos los mensajes de comunicación. Entonces, al final de cuentas, si vemos que uno de los factores o uno de los principales factores es el económico y sabemos que el sensacionalismo y la violencia generan esos ingresos económicos, pues van a buscar esos ingresos económicos. Pero las audiencias, ¿dónde están las audiencias? ¿Dónde queda nuestro derecho a estar bien informado? Por eso pasamos de lo que era verdadero, de lo verdadero, a lo que es solamente interesante o lo que le puede gustar a la gente. Pan y circo. La noticia se convirtió en un buen negocio, la verdad por lo entretenido o de interés. Kapuscinski en uno de sus libros menciona que anteriormente llegaban y transmitir una noticia implicaba factores de riesgo y técnicos más completos que el hecho de la noticia misma. Pero poco a poco fue cambiando el lenguaje en las distintas redacciones, donde el editor en jefe ya te preguntaba, ¿qué traes interesante? No te preguntaba, ¿qué es verdadero? Te preguntaba por lo interesante. Y de ahí, como decía Neil Postman en uno de sus libros, vamos a una cultura de divertirnos hasta morir. Lo que importa es solamente divertirnos y pasar este rato de una manera nihilista. Y eso es lo que yo creo que deberían de cambiar en los medios. Creo que vamos un poquito colgaditos de tiempo, por eso voy a mencionar muy rápido el caso Watergate. El caso Watergate a nadie le interesaba. El mismo editor en jefe durante mucho tiempo vio la posibilidad de no publicarlo. Sin embargo, Woodward y el otro periodista, ahorita no recuerdo el nombre, se empecinaron en seguir el caso Watergate, que terminó en la destitución de uno de los presidentes de la nación más poderosa del mundo, Richard Nixon. Así de importante y valioso era investigar un caso que a lo mejor no tenía mucha popularidad dentro de los medios. Entonces vivimos, actualmente para nadie es un secreto, vivimos la crisis de los medios tradicionales.
nadie quiere pagar por la información, las ediciones impresas van completamente a la baja, el internet cambia las nociones de tiempo y el espacio y cambia las audiencias, el internet libera espacios, el internet también baja costos y cuando una aplicación es gratis, el pago eres tú. Y aquí quiero hacer una breve reflexión. En la Universidad de Stanford, Lorenzo Vilchis nos dice que hay un instituto de la persuasión. Y en ese instituto de la persuasión se dedican en cuerpo y alma solamente a mantener tu atención. Hace poco el director de Netflix dijo, cuando le preguntaron cuál es su mayor competencia, él no dijo que era otro medio de comunicación, otra aplicación. Él dijo que mi principal competencia es el sueño. Yo compito contra el sueño. Yo hago todo lo posible para que tú no duermas y estés enganchado viendo maratones y maratones de Netflix. Y eso es discúlpenme, pero es una declaración contra incluso la salud pública. Pero están dedicados a hacer eso. Está comprobado antes de la pandemia que el ser humano desbloquea su celular 150 veces al día. ¿Cuántas veces estamos metidos en la pantalla y por estar metidos en la pantalla no vemos lo que está a nuestro alrededor? No vemos a nuestros seres amados y no vemos al que está enseguida de nosotros y al entorno. Nos perdemos en un marasmo de información y eso también crea mucha desinformación. También todos estos factores vinieron a generar que el periodismo fuera una ocupación cualquiera, o por lo menos eso nos quieren hacer creer. Y ahora cualquiera puede reportar por Facebook. Ahora surge esta figura del periodismo ciudadano, que no está mal, pero al final de cuentas el periodista tiene que tener una formación ética, profesional, deontológica, inclusive filosófica, para poder llevar a cabo bien su oficio. Voy a leer esta cita de Kapuscinski, Los 5 sentidos del periodista, si me lo permiten. Ahora que la información es una mercancía bajo las leyes del mercado, es decir, destinada a obtener una rentabilidad máxima y apuntar al monopolio, los antiguos héroes del periodismo han sido reemplazados, en buena medida, por un nutrido número de esos anónimos trabajadores de los medios que ya mencionamos. Hoy el soldado de nuestro oficio no investiga en busca de la verdad, sino con el fin de hallar acontecimientos sensacionales que puedan aparecer entre los títulos principales de su medio. Es triste esto que dice Kapuscinski. Sin embargo, no todo está perdido. Tenemos alternativas. El maestro Javier Darío Restrepo, en varias de sus conferencias, y aquí recojo algunas de sus ideas, nos dice sí hay opción. Hay que recordar, como dije al principio de esta presentación, que la comunicación forja la civilización tal y cual la conocemos, para bien y para mal. Y yo espero que después de esta pandemia reflexionemos con las herramientas para una educación, para hacerla más para bien que para mal. Pero vayamos a las alternativas. Fortalecer la independencia. ¿Cómo se fortalece la independencia? Obviamente con independencia económica, fortalecer la confianza. ¿Y cómo vamos a fortalecer la confianza? Con información contrastada, con información verificada, con esa reputación que se construye día a día, con notas de más interés y con más calidad. Y esto nos va a generar tal vez como posibilidad el cambio en la estructura económica, donde generemos audiencias, donde generemos un financiamiento tal vez más local, donde veamos a los usuarios como socios y no como eso, como usuarios, y donde se puedan generar consejos más ciudadanos locales que de alguna manera verifiquen de una mejor manera la información, porque vuelvo a repetir, la información es un derecho humano y es un bien público. Y obviamente con material exclusivo que no esté dentro de esos grandes monopolios que antes habíamos mencionado. Entonces, tenemos más alternativas. Tenemos más alternativas que aquí pudiera estar hablando constantemente, pero vamos a cerrar con estas 4 alternativas. La dependencia de publicidad debería
hacerlo más de sus suscriptores y no tanto de gobierno. Eso nos va a generar más independencia. El lector, tratarlo como tratarlo como un socio y no como un cliente, ya lo había dicho antes. Y de entretenimiento, pasar de esas noticias meramente de entretenimiento a noticias que estimulen el sentido crítico y el pensamiento. Pero ¿cómo se logra eso? Se logra con una educación mediática. Se logra analizando los medios con un sentido crítico, como hemos tratado de hacerlo en esta charla. Se logra acercando más a la academia. La academia tiene una deuda importantísima con los medios de comunicación y con la sociedad. Y debemos de enfocarnos en cubrir esa deuda. ¿Para qué? Para generar educación en el consumo de información. Estoy convencido que si consumimos mejor información, vamos a tener un sentido más crítico. Y eso ayudará mucho en esta pandemia. Lo vemos. Algunos sociólogos y filósofos dicen, la pandemia no nos va a dejar nada por sí misma. Y yo coincido, tenemos que tener herramientas como la educación para poder analizar los fenómenos que nos pasan, entre ellos el de la comunicación, y sacar algo positivo de todo esto. Por su atención, muchas gracias. Felicidades a todos los que participan en esta 4ª edición del FAN. Enhorabuena.